Dime si esto te suena familiar. Tu amiga te dice, oye, pero hace días que estás con ese dolor de espalda, ¿por qué no has agendado una cita para el médico? Y tú dices, bueno, es que no tengo tiempo, no he tenido tiempo ni de agendar la cita. Pero te das cuenta que estás perfectamente al día con el drama de las redes sociales de la farándula o las noticias de tu país, porque todas las mañanas y después del mediodía le dedicas un ratico a scrollear en redes sociales y te enteras de todo. O resulta que postergaste esa conversación difícil con tu jefe porque están ahorita en un momento de trabajo que sabes que precisamente no es el mejor momento emocionalmente ni para ti ni para él. Sin embargo, esto no hace que te sientas mejor porque todos los días piensas que esa conversación tenías que haberla tenido hace rato. ¿Te identificas con alguna de esas situaciones? Bueno, yo creo que sí, seguramente con alguna o con ambas, porque, bueno, la verdad es que hoy en día todos procrastinamos y todos hemos postergado algo alguna vez. Lo que incomoda del asunto es que las redes sociales y los contenidos a los que estamos expuestos hoy en día parecen haber satanizado el hecho de postergar y nos han vendido que la gente exitosa, la gente más productiva, la gente que logra sus metas es gente que nunca procrastina, que jamás procrastina. Y te digo algo, todos procrastinamos y todos hemos postergado algo alguna vez. Y en este episodio de Factor Hábito quiero contarte la diferencia entre procrastinar y postergar. Una diferencia que una vez la entiendas va a transformar, estoy segura que va a transformar por completo tu relación con la productividad y sobre todo esa confianza que tienes en ti de lograr aquello que te propones. ¿Te entusiasma la idea? Pues quédate, que comenzamos. Hola, hola, bienvenido a Factor Hábitos. Si esta es tu primera vez aquí, muchas gracias por unirte. Te cuento que este es un espacio en el que juntas descubriremos cuál es ese factor que distingue a quienes logran sus metas de quienes pasan la vida entera soñando con alcanzarlas. Yo soy Mónica Cantillo y en este episodio hablaremos de dos palabras que muchas veces se utilizan como sinónimos, aunque tienen sus diferencias, y que si dejamos se conviertan en un hábito, pueden llevarnos a fracasar en la intención de lograr cualquier cosa que deseamos. Antes de comenzar, quiero que sepas algo. Si decidiste escuchar este episodio sintiéndote culpable porque procrastinas mucho, tienes un montón de proyectos engavetados, porque hace mucho que estás evitando ciertas conversaciones, respira. Respira porque el asunto tiene solución. Y la verdad es que nos pasa a todos, alguna vez nos ha pasado incluso a aquellas personas que más admiras por las cosas que han logrado. A ellos, pregúntales y verás que también les ha pasado. Y felicítate, porque si decidiste escuchar este episodio es porque entiendes que esto de procrastinar y postergar a cada rato afecta tus metas. Y por eso estás aquí buscando una claridad al respecto. Y eso, mi querida amiga, mi querido amigo, es ya un primer paso para hacerte cargo de ese cambio. Hoy no vamos a hablar de cómo vencer la procrastinación como si fuera tu enemigo. Hoy vamos a entender qué es lo que está pasando cuando realmente estamos aplazando cosas. Porque no siempre procrastinar o aplazar algo es necesariamente algo malo. Por el contrario, te pudiera ayudar en muchas circunstancias. Y al final de este episodio vas a tener también una herramienta súper clara para saber cuándo en una situación estás procrastinando de verdad o cuándo en realidad decides estratégicamente aplazar una decisión o una acción. Empecemos por lo básico. Todos, absolutamente todos los seres humanos procrastinamos. Yo procrastino, tu jefa procrastina, el influencer que parece tener su vida súper organizada, estar fit, ser millonaria, millonario, que tiene una vida que te encantaría tener, también procrastina. El atleta de alto desempeño también procrastina, quizás no con el deporte, pero con algunas otras cosas. La diferencia no está en si tú procrastinas o no, sino en cómo manejas en ti esa tendencia. Muchas veces a lo que llamamos procrastinación no es pereza ni falta de disciplina. Es nuestro cerebro tratando de protegernos de algo que percibe como amenaza. Y vamos a hablar un poquito de eso ahora. ¿Te has dado cuenta que a veces procrastinas en cierto tipo de tareas más que en otros?
Por ejemplo, tal vez no procrastinas en lo relacionado a tu trabajo o a tus hijos, pero sí procrastinas haciendo esa llamada para hablar con tu hermana o con tu mamá que has evitado por varios meses, o la conversación difícil con tu jefe para pedir un aumento o ese ascenso que no solo quieres, sino que sabes que te mereces. ¿Por qué crees que pasa esto? Te cuento que, bueno, hay algo de ciencia detrás del aplazamiento y te quiero hablar un poco de unos estudios de los que estuve investigando para poderte presentar este episodio. Los investigadores de la Universidad de Carleton en Canadá, en especial un doctor llamado Timothy, que es el autor de libros sobre el tema de la procrastinación que te voy a dejar en las notas del episodio, abajo en los comentarios. Voy a dejar esos libros recomendados. Han estudiado este tema durante años y llegaron a la conclusión de que que la procrastinación en sí misma no es un problema de gestión del tiempo, como muchas veces creemos, es que el que procrastina es que no sabe manejar su tiempo, sino que es un problema de gestión emocional. Cuando procrastinamos, nuestro cerebro está tratando de evitar emociones incómodas bien específicas. Algunas de ellas te las dejo aquí. Ansiedad, aburrimiento, frustración, miedo al fracaso o al juicio. Y es una estrategia como de supervivencia emocional. Así que nada tiene que ver con la pereza. Algunos estudios en psicología y de neurociencia han identificado ciertos factores que explican el fenómeno de la procrastinación, el por qué mayoritariamente la gente procrastina. Ojo, esto que te voy a decir no son todos ellos, seguramente hay más, te voy a decir los más comunes que vi en mi investigación. El primero de ellos es sentir de alguna manera aversión a la tarea que estás procrastinando. Según estas investigaciones, las personas procrastinan más cuando perciben la tarea como aburrida, difícil o poco significativa. Y ojo aquí, este pedacito del episodio, trata de pensar en esas cosas que sabes que estás procrastinando hoy o que sientes que has procrastinado durante un tiempo y trata de identificar con cuál de estas razones te identifica, o sea, cuál de estas razones puede ser la que a ti te está pasando. Y ojo que no es la misma para todos los casos. Entonces, sentir la tarea aburrida, poco difícil, poco significativa. Así que, por ejemplo, dejar para después el hacer la declaración de impuestos porque se percibe tedioso, pesado, en fin. 2. Falta de regulación emocional, es decir, no sé cómo manejar mis emociones ante una situación que sé que no va a ser necesariamente cómoda o que creo que no va a ser cómoda. Hay algunos estudios que muestran que la procrastinación no es tanto gestión del tiempo, como te dije antes, sino de cómo regulas tu emoción. Evitar una tarea para escapar de ese malestar, como por ejemplo, posponer una conversación difícil con un jefe, con un supervisado o con tu pareja. Otro puede ser la baja autoestima o miedo al fracaso, el no creerte capaz, el dudar de tu capacidad. Cuando sientes dudas de tus capacidades para lograr algo, es una de esas típicas tareas que postergas o que procrastinas en este caso. Y allí te debo decir que, por ejemplo, puede ser retrasar la preparación de una presentación que quieres hacerle a un posible cliente, bueno, porque sientes que no lo vas a hacer perfecto, que no te van a elegir a ti, aplazar la preparación de una nueva búsqueda laboral. Cuando tienes años trabajando en la misma empresa y decides, o en el mismo rubro, y decides lanzarte a buscar otras nuevas oportunidades, pero sabes que lo quieres hacer, pero nunca has buscado trabajo y no has buscado trabajo porque en el fondo tal vez tienes miedo porque no sientes, o sea, miedo a fracasar porque no te sientes capaz de demostrar tus talentos de ser elegida o elegido. Otra posible razón, según algunos estudios, es el hecho de tener impulsividad y buscar la satisfacción o la gratificación inmediata. Hay algunos autores que señalan que el cerebro prefiere recompensas inmediatas frente a los beneficios a largo plazo. Entonces tendemos a procrastinar en aquellas cosas que sabemos que no vamos a ver los resultados hoy. O sea, porque estamos buscando tal vez el resultado inmediato cuando el resultado real de lo que estamos emprendiendo se va a ver a largo plazo. Y esto, la típica de esto es
cuando te quedas scrolleando en las redes sociales o viendo televisión en lugar de ponerte los zapatos de ejercicios y salir a hacer ejercicio cuando tu meta es mejorar tu salud, tu condición física, bajar de peso, qué sé yo. O, bueno, distraerte también con lo mismo, redes sociales, televisión o cualquier otro elemento distractor en lugar de avanzar en un proyecto profesional que sabes, en teoría quieres hacer, pero bueno, te va a tomar un largo plazo. El otro factor común de procrastinación es el perfeccionismo, ese perfeccionismo que puede llevarte a procrastinar muchas tareas por miedo a no alcanzar ese grado de perfección esperado. No lanzar un emprendimiento porque aún me falta mejorar el logo o el plan o lo que sea. Yo debo decirte, o sea, te lo he contado en otros episodios, pero si es primera vez que estás aquí, te cuento que en mi caso, este punto era el que me hacía no lanzar el podcast antes, porque yo quería que fuera con video y me parecía que eso era lo perfecto y ese era el estándar, o con video o con nada. Hasta que hasta que empecé a darme cuenta que, bueno, hacerlo solo de audio iba a ser mucho más fácil para mí, más sostenible, y ahora te digo algo, me lo estoy disfrutando un montón. No por nada, este es el episodio número 13. Hay una cosa que investigué entre las diferencias entre hombres y mujeres con respecto a la procrastinación. Me llamó la atención que, bueno, sí, en general, dependiendo de las edades, procrastinamos más o menos en el mismo tipo de cosas. Por ejemplo, el cuidado personal o de salud. Las mujeres y los hombres, bueno, solemos retrasar los chequeos médicos. En el caso de las mujeres, iniciar la dieta o el volver al gimnasio. Y en cuanto a gestión de vida personal, por ejemplo, los hombres, según esta búsqueda, evitan más iniciar conversaciones emocionales con pareja o con los hijos. Todos procrastinamos. Pero más allá de si procrastinas o no, qué tanto procrastinas o no, creo que aquí el punto a entender es cómo procrastinar está afectando tu vida y de qué manera, en qué situaciones lo haces y por qué lo estás haciendo para que puedas luego entonces tomar acciones y cambiar. Ahora bien, yo te dije al principio del episodio que íbamos a hablar de la diferencia entre dos palabras que se confunden muchas veces. Y aquí viene lo interesante respecto a esto, y es que no todo aplazamiento de una decisión o de una acción es procrastinación. Y entender esta diferencia, de nuevo, puede cambiar no solamente tu capacidad para lograr algo, sino la confianza que tienes en ti misma o en ti mismo de que puedes lograr eso. Procrastinar es aplazar una tarea importante de manera innecesaria, sabiendo que al hacerlo te va a traer consecuencias negativas y que generalmente lo estás haciendo para evitar una emoción incómoda. Usualmente cuando procrastinamos nos llenamos con otra actividad en lugar de estar haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer para lograr lo que queremos lograr. Postergar, por su lado, es decidir conscientemente mover la tarea o la decisión o la conversación o la llamada que tienes que hacer para más adelante, porque hacerlo en este momento no es lo más estratégico, considerando el contexto completo de tu vida. La clave está en el resultado emocional, ese beneficio prácticamente oculto que obtienes al hacerlo. En el caso de procrastinar, el beneficio oculto es no me tengo que exponer a esas emociones incómodas. En el caso de postergar algo, estoy simplemente ganando el estar en un mejor estado emocional, el tener las herramientas completas, el tener el conocimiento claro, el tener las condiciones adecuadas para tomar esa decisión o emprender esa acción que estoy postergando. Y conectando con los ejemplos que te puse al inicio, en el intro del episodio, quiero que hagamos la analogía entre qué sería procrastinación y qué sería postergación en ambos escenarios, tanto en el escenario de tengo que llamar al médico como en el escenario de la conversación difícil. Procrastinación sería, por ejemplo, en el escenario de llamar al médico, llevas 3 semanas diciendo voy a llamar para agendar a mi chequeo médico, pero sigues viendo series en lugar de hacer una llamada que te toma 5 minutos porque en el fondo te da miedo lo que puedan encontrar. Eso es procrastinar. Postergar una tarea inteligentemente, la misma tarea, es, bueno, decides mover tu chequeo médico para el próximo mes porque este mes tienes una presentación muy importante en el trabajo y prefieres manejar una cosa estresante a la vez. Ojo,
No vamos aquí a cuestionar si la salud es más importante que el trabajo es más importante que la salud. No, lo que aquí estoy diciéndote es, existe la intención clara, o sea, la estrategia clara del por qué lo estás haciendo. Estoy asegurando que tengo las mejores condiciones para ir a hacerme mi examen. O puedes simplemente hacer la llamada, pero planificar para luego, hacer la llamada para agendar el chequeo, pero que el chequeo sea después de esa presentación que tanto te estresa, por ejemplo. Otro caso, en el caso de la conversación difícil, por ejemplo, procrastinar sería evitas tener la conversación con tu jefe sobre, no sé, tu carga de trabajo porque te da pánico el conflicto, te aterra el conflicto, te aterra por su reacción o por la tuya y no quieres enfrentarte a ese conflicto. Entonces sigues simplemente, bueno, quejándote con tus compañeros de trabajo o quejándote con tus amigas, quejándote con tu pareja sobre lo muy full que estás en el trabajo, la carga extra que tienes en el trabajo, pero no estás haciendo nada al respecto. Entonces, la emoción a evitar es ese conflicto que según tú va a ocurrir. Pero, bueno, no estás haciendo nada. ¿Y cómo llenas tu espacio de necesidad de manifestar tu incomodidad? Quejándote con los demás. Ahora, postergar el proceso de manera inteligente sería, bueno, decides esperar hasta después que termine el proyecto actual para hablar con tu jefe sobre tu carga de trabajo. Y lo haces porque sabes que vas a tener todos los argumentos porque el proyecto terminó y él estará además menos estresado precisamente porque ya se cerró. Entonces es mucho más probable que obtengas un mejor resultado. Si ves la diferencia, en la procrastinación hay un evitar emocional y hay algo de culpa en el segundo caso, ¿no? Y en la en la postergación, de manera estratégica, inteligente, hay eso, estrategia y por tanto hay claridad de por qué estás haciendo las cosas y sin duda mucho más tranquilidad porque te estás haciendo cargo. La sensación al postergar algo y no procrastinar es de me estoy haciendo cargo, sé que lo estoy haciendo después o sé que no lo estoy haciendo en este momento por esto. La procrastinación nos llena de culpa y de frustración. Y te digo algo, yo también cometí muchas veces el error de confundir procrastinar con postergar. De hecho, muchas veces me pasa, digo, estoy procrastinando con esto. Y cuando lo analizo, digo, no estoy procrastinando. Esto tiene una razón de ser y es esta. Y viceversa, a veces creo que tengo mis razones y cuando me doy cuenta lo que estoy es tratando de evitar una emoción incómoda, una situación incómoda, mis miedos a no ser suficiente, mi miedo a no lograrlo o simplemente mi perfeccionismo con respecto a algún tema, como el que te conté del podcast hace un rato. Ahora que entiendes la diferencia entre postergar y procrastinar, quisiera darte en este episodio una herramienta práctica para que puedas aplicar ese entender la diferencia y que en tu día a día el hacer la distinción realmente te empodere, ¿no? Realmente te ponga en una posición en la que puedas lograr mucho más aquello que te propones. Y esta técnica le vamos a llamar pausa, ¿ok? Es un método llamado pausa. Pausa como un acrónimo. Pausa por sus letras sería la P de pausa sería pregúntate y es el primer paso. Pregúntate qué estoy sintiendo realmente sobre esa tarea. Digamos que esto lo vas a hacer cada vez que identifiques que estás postergando o procrastinando algo. Pregúntate, es el primer paso. ¿Qué estoy sintiendo realmente sobre esta tarea? Estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo entusiasmo, me aburre realmente, digo que lo quiero hacer, pero no lo quiero hacer. Me emociona cero, sí me emociona, pero no me creo capaz, sí me entusiasma mucho y quiero que sea perfecto. ¿Qué estoy sintiendo? A de pausa, la segunda letra sería analiza. El segundo paso es analiza. Esta tarea es urgente e importante hacer esto ahora. O sea, tengo que hacerlo ya, urgente o importante. Y en función de eso, bueno, eso te va a dar tiempo para tomar acción. A ver si lo puedes postergar o te toca resolverlo de una vez. Y eso te va a ayudar a entender si es para ahora o no. Entonces, paso 1, pregúntate. Paso 2 del método pausa, analiza. ¿Es urgente o importante? ¿O es urgente e importante hacer esto ahora? Ubica. ¿Cuál sería el mejor momento para abordar esto? Sea que dijiste que es urgente o sea que dijiste que es solo importante. ¿Cuál sería el mejor momento para abordar eso? O sea, ubícala en el tiempo, en tu agenda.
Si no está allí, no va a pasar. No es como que, yo voy a tener esa conversación con mi esposo, con mi esposa, bueno, algún día por la mañana, ¿ok? No, tienes que poner el día, cuándo es, mañana, el domingo, el sábado, ¿ok? El siguiente paso, el cuarto paso de este método pausa es la S, ¿no? Siente. Siente. ¿Qué siento con esta decisión que acabo de tomar? ¿Cuál decisión? De atender esto de tal manera, o sea, de atender esto tal día. ¿Me siento en paz con esta decisión o me da culpa todavía no atenderlo? Y ojo, porque dijimos que la procrastinación muchas veces nos genera culpa y es muy fácil identificarla. Culpa, frustración, me enojo conmigo misma, conmigo mismo porque estoy procrastinando. Sé que podría estarlo haciendo y no lo estoy haciendo. Estoy decidiendo no hacerlo. ¿Ok? Si por el contrario me siento en paz, siento ligereza, me siento entusiasmada o entusiasmado porque te sientes entusiasmado o entusiasmado porque estás haciéndote cargo, por ahí es, ¿ok? Siente. Y el último paso, que es la A, actúa. Toma la decisión consciente y no por impulso. Es decir, estás conscientemente decidiendo dejar esto para la semana que viene o estás decidiendo conscientemente atender eso ya. Si después de aplicar este método pausa, pregúntate, analiza, ubica, siente, actúa, pausa, te sientes en paz y tienes razones estratégicas y claras, entonces sabes que estás postergando eso inteligentemente. Si por el contrario, como te dije antes, hay culpa o frustración, entonces analiza esas emociones de nuevo porque si no las has identificado, pues seguramente lo que estás es evitando algunas emociones y lo que estés es procrastinando. Por ejemplo, no voy a tener esta conversación con mi pareja hoy porque sé que llegó cansado del trabajo y yo también estoy agotada. Y la conversación es difícil, así que no vamos a salir bien. Mejor le voy a decir para hablar el sábado en la mañana o yo el sábado le voy a decir para conversar cuando ambos estemos más relajados. Y eso sería un ejemplo de postergar inteligentemente. Versus, no voy a hablar con él hoy porque me da miedo su reacción o mi reacción, sé que vamos a salir de pelea y siempre encuentro una excusa para evitarlo. Eso es procrastinación, sin duda. Ahora, como todo episodio de Factor Hábito, pues hoy vas a tener también un accionable con este método pausa que me parece que está súper práctico para que lo apliques. Te quiero dejar de asignación, de tarea, de actividad, de acción inspirada, como dicen por ahí, de poner en práctica este método en tu semana y que puedas sacarle el jugo a ahora entender esa diferencia entre procrastinar y postergar. Te invito a que hagas lo siguiente. Tu misión de esta semana va a ser bien específica. Identifica 3 cosas que has estado procrastinando, que tú sientes que has estado, metiéndolas debajo de la alfombra. Y aplica ese método pausa que vimos en el punto anterior para cada una. Escríbelas, anota estas 3 tareas que has estado aplazando, aplica el método pausa, pregúntate qué sientes, analiza la urgencia, ubícala en el mejor momento para realizarla, siente si hay culpa o tranquilidad y actúa conscientemente. Y por último, clasifica, decides cuáles de ellas realmente estabas procrastinando, es procrastinación real y cuáles son postergación inteligente, ¿okay? Consciente. Aquellas que identifiques que estás procrastinando y dices, oye, de verdad aquí lo que estoy es procrastinando, esto no es ninguna postergación inteligente, reduce la tarea al mínimo viable. Esa es la clave para que realmente empieces a moverte y a trabajar en el asunto, a hacerte cargo del asunto. Si es llamar al médico lo que has venido postergando, bueno, marca el número hoy, ya, ahora. Si es hablar con tu jefe lo que has venido postergando, al menos agenda la reunión. No tiene que decir que tengas la reunión hoy, pero al menos agéndala ya, se la enviaste y sabes que te tienes que preparar. Algunas ideas de cómo hacerte fácil el proceso, porque esta es la clave para iniciar nuevos hábitos, pero también para salir de cosas que estás procrastinando. Te invito a que vayas y escuches, si no lo has oído todavía, y si ya lo escuchaste, vayas de nuevo y tomes nota, el episodio 5 de Factor Hábito, que se llama Hazlo tan fácil que no puedas fallar. Allí te doy herramientas para justamente hacerte el proceso de iniciar una nueva actividad o una nueva rutina que quieres convertir en hábito de la manera más fácil posible, porque esa es la clave para vencer justamente la procrastinación. Y para las tareas que identificaste, o las tareas o las situaciones, las decisiones que identificaste luego de aplicar el pausa, que
no estás procrastinando, sino que es una postergación inteligente, bueno, entonces programa cuándo las vas a hacer y déjate en paz, ¿sí? Déjate en paz. Ponte recordatorios de cuando las tienes que hacer, ponte alarmas, déjate notas y por supuesto ríndete cuentas. Importantísimo. El día que dijiste que lo ibas a hacer, ese día en la noche, ríndete cuentas. Dije que iba a hacer esto tal día, ¿qué pasó? ¿Ok? Ríndete cuentas, llegado el día, pero antes del día, déjate en paz. O sea, deja de un lado la culpa, no lo estás comenzando porque tienes una razón para no comenzarlo ahora, tienes otros procesos quizás más importantes o simplemente no están las condiciones dadas para que tomes esa acción o esa decisión y es una postergación consciente. Eso es cero, vamos a guardar el látigo, dejemos de darnos golpes de pecho y vamos a ponernos a hacernos cargo de lo que podemos controlar. ¿Ok? El objetivo no es que hagas todo ya, el objetivo es que tomes decisiones conscientes en lugar de quedarte en el limbo, en ese análisis, parálisis por culpa o por estar simplemente requete pensando las cosas. Finalmente, quiero que te lleves algo grabado, que internalices un mensaje y es que no eres floja o perezoso por aplazar las cosas. Eres un ser humano y la diferencia entre las personas que logran sus metas y aquellas que se quedan atrapadas en el soñar no está en si procrastinan o no, porque todos alguna vez hemos procrastinado. Está en cómo manejan conscientemente su tendencia a procrastinar ciertas decisiones o ciertas tareas. A veces postergar es la decisión más inteligente que puedes tomar y otras veces procrastinas porque, bueno, tu cerebro te está protegiendo de emociones que no quieres enfrentar. Ambas son lo que son, no buenas ni malas, son simplemente, pero necesitas saber cuándo estás en qué situación y accionar al respecto. Si este episodio te ayudó a quitarte la culpa innecesaria de encima o a entender esa diferencia y a sentirte ahora que tienes una herramienta nueva para ponerte en marcha, compártelo con esa amiga que siempre se disculpa por ser procrastinadora o que siempre se da golpes de pecho porque todo lo procrastina. Y déjame un comentario contándome después de que apliques el método pausa, bueno, ¿qué descubriste? ¿Qué descubriste después del método pausa? Pero también qué descubriste después de este episodio. O si quieres, me puedes contar cuál es esa tarea, decisión, acción que has procrastinado en los últimos meses. Cuéntame qué pensabas de la procrastinación antes y cuántas veces has realmente postergado inteligentemente. Me encantará escucharte. Y bueno, no olvides suscribirte al podcast si no lo has hecho para que no te pierdas ningún episodio porque aquí vamos a hablar siempre de este tipo de cosas, herramientas que te van a ayudar a pasar del bando de los que se quedan soñando con sus metas al bando de los que celebran el haberlas alcanzado. Si este contenido te está ayudando a cambiar tu relación contigo misma para bien, pues entonces recomiéndalo, compártelo y coméntame, que de esa manera el podcast crece más porque más gente lo conoce. Nos vemos en el próximo episodio de Factor Hábito. Chao, chao.